Resonancias entre psicología y filosofía. Notas introductorias. La tarea de dar cuenta de las relaciones entre psicología y filosofía se revela muy compleja a poco de empezar. Existen muchos trabajos al respecto. Existen además intenciones de integración en ambos campos, propuestas de uso de la filosofía a los fines de la psicología, aparente sumisión de una, retoño menor a la otra milenaria disciplina. En fin, existen muchos problemas si queremos recorrer un camino que alternativo a la cronología de las influencias. Y ese es justamente el estímulo que, siendo problemático, es también posibilidad de sostener las preguntas y de determinar el sentido que otorgo a la relación entre filosofía y psicología, como discursos y prácticas que no se absorben mutuamente. Este breve texto se propone como una invitación a adentrarnos en la asignatura Filosofía del Hombre. En una disciplina compleja y vasta como la filosofía, seccionada a partir de un diálogo posible con el campo de la psicología, y se presenta desde su asumida limitación. Los comentarios y acentos están en parte orientados desde aquellos resortes secretos propios, limitación que a su vez se pretende como una invitación, una sugerencia a jugar con nuevos, otros, diferentes motivaciones y diálogos posibles. ¿Por qué la filosofía? Antes de recorrer los senderos entre filosofía y psicología, será necesario detenernos en una manera de entender qué es la filosofía. Presento el enfoque con que Karl Jaspers presenta el problema en su libro La filosofía, en 1984. Es una de las maneras posibles. El recorrido por la asignatura les acercará el trabajo y las posiciones de otros y otras importantes autores. ¿Qué sea la filosofía y cuál su valor es cosa discutida? De ella se esperan revelaciones extraordinarias, o bien se la deja indiferentemente a un lado como un pensar que no tiene objeto. Se la mira con respeto como el importante quehacer de unos hombres insólitos, o bien se la desprecia como el superfluo cavilar de unos soñadores. Comienza así Jaspers, planteando el carácter problemático de la filosofía en tanto tal. Rescata de su etimología la oposición entre el saber, sofos, y el amor, la tendencia amorosa hacia el saber, filósofos. Este sentido de la palabra ha persistido hasta hoy. La búsqueda de la verdad, no la posesión de ella, es la esencia de la filosofía. Filosofía quiere decir ir de camino. Sus preguntas son más esenciales que sus respuestas, y toda respuesta se convierte en una nueva pregunta. Disciplina de las preguntas renovadas y relanzadas, de la búsqueda y el hacer camino. Jaspers encuentra el origen y la posibilidad de la filosofía en la condición humana misma. Se trata de un origen múltiple, cuyos motivos pueden reunirse en la capacidad de asombro, la puesta en acto de la duda y fundamentalmente la conciencia de situaciones límite, aquellas de las que no podemos salir ni podemos alterar. En estas radica, para el autor, el origen más profundo y profundamente humano de la filosofía. Lo dice de esta manera: olvidamos que tenemos que morir, olvidamos nuestro ser culpables y nuestro estar entregados al destino. A las situaciones límite reaccionamos, en cambio, ya velándolas, ya cuando nos damos cuenta realmente de ellas, con la desesperación y con la reconstitución. Y con la posibilidad de filosofar, podemos agregar. Como veremos a continuación, ya esta forma abierta de considerar a la filosofía se entrama con las resonancias en y con la psicología. Lo humano y su enigma están presentes en ambos abordajes. Los problemas de la aspiración a la unidad. Comenzaré por algunas preguntas recurrentes en la cursada de Filosofía del Hombre, en la carrera de Psicología. En primer lugar, el nombre de nuestra asignatura es problemático.
Se encuentra así establecido en el plan curricular de la carrera y resulta para nuestro equipo un motivo de cuestionamiento y desconstrucción, en tanto es un nombre enmarcado en el uso del género masculino. Más bien entendemos los asuntos que tratamos como una filosofía de las cosas humanas, en el amplio sentido en que lo referimos a partir de Jaspers en el apartado anterior. Ahora bien, ¿cuál es el aporte que esta asignatura realiza a la formación de futuros psicólogos? ¿Qué interés puede tener el estudio de algunas nociones de filosofía en la carrera de psicología? Los vínculos entre las corrientes psicológicas y sus antecedentes filosóficos, ¿no serán acaso abordados en materias de índole histórica? Retomar estas cuestiones de los estudiantes, pero también propias, es una tarea que asumimos en el equipo de la cátedra y que nos llevó a recorrer también las provisorias respuestas que como docentes formulamos a estas inquietudes. El trazado posible de las relaciones entre psicología y filosofía es un tópico que convoca también desde la formulación de los contenidos mínimos conceptuales del plan de estudios de la licenciatura en psicología. Uno de ellos propone relaciones psicología-filosofía, repercusión del pensamiento filosófico sobre el hombre en los sistemas y teorías psicológicas actuales. Al detenerse en el enunciado, se puede apreciar que se trata de la articulación de términos con una densidad propia, de la cual quizá pueda en primer lugar mostrar su espesor. Por ejemplo, ¿qué se entiende por relaciones entre psicología y filosofía, entre el pensamiento filosófico sobre el hombre y los sistemas y teorías psicológicas? Ya el singular de uno de los términos es un obstáculo, porque desconoce cuán pretencioso y vano sería referirnos a un pensamiento filosófico. Tal como señalaba el programa de la asignatura, se trata más bien de considerar al trabajo de la filosofía un conjunto de preguntas, conceptualizaciones, problemáticas y herramientas metodológicas que pueden exponerse a revisión y apropiación de acuerdo a contextos singulares, como los de la actualidad de la psicología. Además, considerar los temas posibles de los cuales la filosofía se ocupa llevaría a una enumeración quizá inagotable. En este contexto, la circunscripción de pensamiento sobre el hombre nos ofrece un primer recorte que se tematiza en una delimitación que además es temporal. Los modos moderno y contemporáneo de pensar al ser humano a través de la constitución del sujeto en la modernidad y sus modificaciones contemporáneas. El recorrido de este eje vertebrador se organiza a través del despliegue de una pregunta central: ¿quiénes somos? Las posibles respuestas a esta cuestión implican reflexiones acerca de los modos de ser que se producen no tanto entre un sujeto y un objeto, sino sobre todo en un horizonte de prácticas con otros sujetos, un horizonte político relacional. Horizonte, claro está, que no dejará de ser problemático y diverso, y desde el cual también emerge una dimensión de lo humano habitado por contradicciones, desconocimientos, paradojas. Además, la formulación de esta cuestión involucra ya un apartamiento de las respuestas sustanciales, a las que conduciría a preguntarnos por lo que somos. La pretendida unidad también se muestra problemática en el caso de la psicología misma, problema que sí se encuentra asumido en el enunciado del que me estoy ocupando. La constitución de la psicología como disciplina se encuentra atravesada por debates a los que es posible calificar de insolubles. ¿Ciencia pura o aplicada? ¿Ciencia o profesión? ¿Integración de las teorías? ¿O más bien diferencias epistemológicas entre las diferentes escuelas? ¿Integración de las técnicas en la práctica profesional? Enumero estos y aún podría extenderse el listado de problemas que son inherentes a un carácter de la psicología, al que se puede calificar como la tragedia de la psicología, su imposible unidad, su condena a la multiplicidad. Sin una respuesta uniforme, es no obstante insoslayable un asunto
que es propio de la psicología. Se trata de un saber y no menos de una práctica que involucra un ejercicio profesional y que se inscribe en un denominado interés público. Más allá de la denominación legal, las prácticas del psicólogo competen a otras personas. Se ejercen con, acentúo esta proposición, si bien hay testimonios de que puede ser un ejercicio contra o en otros semejantes. Esto requiere, por parte del profesional, un equilibrio entre la elaboración de un saber sobre la práctica y la tecnología que aplica en su hacer, de manera de no convertirse en un aplicador de herramientas que le son ajenas. Aquí la filosofía es un aporte fundamental, con sus preguntas incómodas y desnaturalizantes que remite a cuestionar un saber vinculado a una determinada práctica. La filosofía no está exenta de las cuestiones o métodos que a la psicología le competen. Más bien es parte de este entramado cuestionador entre la profesionalización y el espacio público, entre la norma y lo normal. En un panorama tal, trazar las relaciones implica tomar decisiones como las que vengo mencionando. Por una parte, no será todo un pensamiento filosófico. Me circunscribiré a algunos sitios señalados por el programa de nuestra materia. Por otra, asumiré las diferencias irreductibles entre las psicologías. Repercutiendo y resonando. En este contexto es necesario precisar y determinar algún modo posible de significar la idea misma de relaciones. El enunciado del contenido curricular del que partí en el apartado anterior, repercusiones del pensamiento filosófico en los sistemas psicológicos, me auxilia con la propuesta de repercusión. Esta palabra evoca el repercutir y la resonancia en la definición que nos brinda el diccionario de la Real Academia Española es tanto acción y efecto de repercutir, como circunstancia de tener mucha resonancia a algo. Repercutir es producir eco, tener efecto, reverberación. Y esta última es dicho de un sonido, reflejarse en una superficie que no lo absorba. Y resonancia también se abre a múltiples significados, entre los que me interesa destacar prolongación del sonido, que se va disminuyendo por grados, sonido producido por repercusión de otro. Cada uno de los sonidos elementales que acompañan al principal en una nota musical y comunican timbre particular a cada voz o instrumento. Repercusión, reverberación, resonancia. Un abanico de sentidos posibles para acceder a una relación que se presenta heterogénea en sus términos y compleja en sus vínculos. Repercusión permite entonces pensar un juego de relaciones no determinista, lineal o causalista, sino algo más problemático, en tanto se refiere al eco, al reflejo que no absorbe, a la comunicación de un timbre particular por el percutir de otro, a vibraciones que pueden o no armonizar. El espesor de esta palabra orienta aquí la elección de ejes posibles para trazar los sonidos entre filosofía y psicología, así como sus modulaciones. Algunos de estos ejes, arbitrariamente elegidos, podrían ser influencia o relaciones discípulo-maestro, documentadas históricamente o reconstruidas en diferentes estudios de corte histórico, derivaciones de un mismo concepto en ambas disciplinas, planteo de problematizaciones a la psicología como ciencia y o como profesión desde la investigación filosófica. Es relevante caracterizar el planteo filosófico de dichas interrogaciones con miras a los efectos que podrían tener en la teoría y prácticas del psicólogo. De manera que es posible mostrar la vitalidad de nuestros problemas y la actualidad para la psicología, de sostener una pregunta por la subjetividad que no se responda en términos reduccionistas, sino que atienda a la dimensión polémica que tiene la relación del sujeto con otros y consigo mismo. Recuperar la pregunta moderna por el estatuto de quiénes somos, quiénes actuamos,
deja abierta una brecha para que el estudiante de psicología se vea interpelado en su posición de aprendiz y sobre todo de futuro practicante de una disciplina que tiene lugar con otros. Algunos mojones. Trazaré inicialmente un mapa de relaciones posibles, que no se pretende como una completa representación del terreno. Entre los contenidos que trabajamos en filosofía del hombre y sus reapariciones en otras asignaturas de la carrera, el abordaje de las psicologías ambientalistas y conductistas supone un posicionamiento acerca de la naturaleza humana emparentado con el empirismo. El punto de vista por el cual se le atribuye una importancia sustancial a la experiencia sensorial o incluso ambiental en la conformación de los contenidos del pensamiento es uno de estos rasgos. Otro correlativo con este es la presunción de que lo referido al hombre puede o debe ser estudiado a través de la experimentación y observación. Sin embargo, el parentesco o la proximidad no indican una total coincidencia en los presupuestos y planteos. Hume se interesa en el estudio de la naturaleza humana porque encuentra allí el núcleo para dar cuenta del conocimiento. Y, si bien reconoce la fuerte influencia de la experiencia sensible, sus obras se abocan a pensamientos y pasiones humanos en su relación con el objetivo. Por su parte, el conductismo, nacido en la mano de la mano de Watson, tiene la impronta de un ambientalismo extremo y la preocupación por hacer de la psicología una ciencia objetiva, siguiendo al modelo de las ciencias de la naturaleza, lo que en su opinión implica dejar de lado el estudio introspectivo de la mente y el concepto mismo de conciencia. En 1913, Watson se refería a la psicología en los siguientes términos: una rama puramente objetiva y experimental de la ciencia natural. Su objetivo teórico es la predicción y el control de la conducta. La introspección no forma parte esencial de sus métodos. El conductista no reconoce una línea divisoria entre el hombre y el animal. El comportamiento del hombre, con todo su refinamiento y complejidad, forma solo una parte del esquema total de investigación del conductista. En este sentido, el programa, base del conductismo, puede considerarse más restrictivo en su exploración que el del empirismo moderno. Al menos el trabajo de Hume da cuenta de un esencial papel otorgado a la imaginación humana en la asociación y creación de ideas. El conductismo, a su vez, se y nos crea un problema que no puedo dejar de mencionar: su objetivo explícito de control de la conducta. Las marcas del que se denomina proyecto crítico kantiano se pueden encontrar en importantes sistemas psicológicos como la psicología de la forma, de la escuela de los Gestalt, y la psicología constructivista, genética, producto de los estudios de Jean Piaget. La determinación de nuestra percepción por parte de las estructuras a priori es un principio que asume la Gestalt. En tanto, el constructivismo piagetano supone una necesaria participación de estructuras cognitivas y experiencia en el desarrollo de la inteligencia, en un juego de asimilación y adaptación con nuevas equilibraciones, el que no deja de recordarnos una perspectiva dialéctica en el desarrollo. Este modelo constructivista y genético también es estudiado por Piaget en el caso de los esquemas morales, estudios que bien pueden entrar en diálogo con la moral kantiana. Asimismo, la ética kantiana y el lugar fundamental que en ella tiene la autonomía son recuperadas y resignificadas al estudiar principios éticos y deontológicos de la psicología. En esta asignatura ponemos especial atención en dos rasgos de la propuesta de Descartes: su deslizamiento a una concepción sustancialista del sujeto y las correlativas independencia y separación respecto de otras sustancias, otros sujetos, la sustancia extensa. Esta última separación deja la marca del dualismo mente.
Esta última separación deja la marca del dualismo mente-cuerpo, con el que la psicología, como estudio de la mente, se confronta. Distintas formas, el paralelismo, los interaccionismos y diferentes superaciones de este dualismo han sido propuestas, entre las que se destaca la postura del materialismo emergentista. De acuerdo a esta posición ontológica, la mente es una propiedad emergente concomitante a una organización específica del sustrato cerebral o material. Esto implica un nuevo y diferente nivel de organización, pero cuya posibilidad está dada por el sustrato material. Se considera superador del dualismo, en tanto se considera a la materia como único principio ontológico, y daría lugar a la especificidad de la psicología al considerar los procesos mentales regidos por leyes cualitativamente distintas de las que operan en lo material. Se trata de una posición vigente, pero también de un tema en debate. Estar advertidos del dualismo como pecado de origen en la psicología es un salto interesante para interpelar a las teorías que relanzan el dualismo o proponen reduccionismos seguramente no explicitados. Quizás el caso más actual e interesante al respecto es el de la investigación en las denominadas neurociencias y en la genética, que en algunos casos suponen un determinismo biológico neuronal para los más diversos aspectos de lo humano. No es mi intención dar cuenta de la complejidad de un asunto al que se aboca especialmente la filosofía de la mente, sino advertir que éste lleva consigo las marcas del pensamiento cartesiano. Un caso singular en el campo de estas filiaciones lo constituye la asumida apropiación del racionalismo cartesiano por parte del reconocido lingüista Chomsky, en la que denomina lingüística cartesiana. La lectura política del sujeto, desde la perspectiva de su conformación y sus modos de ser constitutivamente racionales, línea que se puede trazar desde la política de Aristóteles, con especial detenimiento en Hegel, Marx y Foucault, y por qué no, en una lectura política de ser y tiempo, enriquece a través de influencias directas o implícitas a la psicología social, comunitaria y grupal. La psicología comunitaria desarrollada en Latinoamérica se reconoce marxista. Su propuesta de investigación-acción se encuentra en consonancia con la 10ª tesis sobre Feuerbach. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Marx, 1980. En este sentido, el anclaje en la idea de que el sujeto es praxis y fundamentalmente sum politicum radicaliza una perspectiva integral e interdisciplinaria entre la psicología y la filosofía que resulta ineludible. La idea aristotélica de que nuestra naturaleza, entre otros, gesta una raíz imprescindible para repensar las prácticas, las instituciones y las conceptualizaciones que definen un tipo de subjetividad. Esta influencia filosófica se injerta en un modo de entender comportamientos y acciones involucradas en la práctica profesional de los y las psicólogos. Otra teoría que se enriquece notablemente con la filosofía y propone apropiaciones singulares de la misma es el psicoanálisis. Ya sea la lectura de la afirmación cartesiana «pienso, luego soy», que realiza el psicoanalista francés Lacan para descomponerla en «no pienso, no soy» y situar el evanescente y puntiforme sujeto del inconsciente, o bien la apropiación que realiza el mismo psicoanalista de distintas figuras de la conciencia mostradas por Hegel. El alma bella, el delirio de infatuación, nuestra conocida dialéctica del Señor y el siervo. La referencia constante de los trabajos de Heidegger respecto al ser
su incompletud y una constitución originalmente lingüística. Los diálogos son múltiples y ricos. En este espacio me permito señalar que el ser lingüístico del hombre y la consideración de un sujeto en fractura respecto de sí mismo son aportes ineludibles para el psicoanálisis, tanto como la crítica del sujeto operada por Nietzsche. Retomando el planteo de Ricoeur en 1966, existe una afinidad de proyectos en Marx, Nietzsche y Freud, fundada en su cuestionamiento radical de la transparencia y unidad de la conciencia. A Freud le gustaba caracterizar al descubrimiento del inconsciente como la tercera herida infligida en el narcisismo humano, junto a la teoría heliocéntrica y la teoría de la evolución de las especies. Si bien la filosofía ha dado cuenta de un encambamiento de la conciencia y una apertura de la misma, los efectos de considerar un inconsciente como el freudiano, esto es, eficaz, irreductible, con leyes propias y ligado al deseo sexual, aún pueden seguir operando. La psicología existencialista recoge planteos de la tradición fenomenológica, pero también de los pensamientos de Nietzsche y Heidegger. El Dasein como una existencia abierta a sus posibilidades, la angustia como un afecto eminente y la posibilidad de darse una existencia auténtica son considerados en perspectivas incluso terapéuticas. Quizá las apropiaciones más difundidas de estas lecturas, las realizadas por pensadores norteamericanos, tienden a quitarle el carácter dramático a una existencia que no ha elegido ser, en tanto es arrojada al mundo. En este sentido, es posible encontrar nociones de la tradición heideggeriana reconvertidas en la forma de un despliegue necesario de una naturaleza esencialmente buena que tiende a su autorrealización. Estas transformaciones han sido desde ya objeto de críticas en su propio campo, por desconocer o dejar de lado cuestiones cruciales de la existencia como la angustia o la fenomenología de la caída, tentadora, alienante, tranquilizadora, ambigua, que es un modo de ser impropio del Dasein. Otras lecturas, las que derivan de la logoterapia, por ejemplo, apuntan a un despliegue necesario de la existencia con otros, situando la búsqueda del sentido en el espacio dialógico. No hay una psicología Foucaultiana, pero sí se encuentran muchas huellas de diferentes aspectos del pensamiento de Foucault en las teorías y prácticas psicológicas contemporáneas. Quizás las más notorias sean las que habilitan un ejército crítico sobre teorizaciones o prácticas locales. La crítica del espacio carcelario y la noción de individuo peligroso que Foucault desarrolla fundamentalmente en los 70. La noción de encierro y la locura, en la que abrevó el movimiento antipsiquiátrico. En términos conceptuales resuena fuertemente la apropiación del concepto dispositivo por parte de la psicología de los grupos y la psicología institucional para referirse a las formaciones de grupo en espacios institucionales, organizacionales, comunitarios. Es una noción operativa para proceder a la desnaturalización, ya que considera su formación estratégica, histórica y contingente. Los trabajos de Foucault también constituyen una importante referencia en la teoría queer y los estudios de género, que son abordados de manera transversal en diferentes instancias de la carrera. Hasta aquí me refería a algunas resonancias de la repercusión en términos de contenidos de un plan curricular de una carrera de psicología. Seguramente la mirada de los lectores atentos y el mismo devenir de los programas de las asignaturas, los que afortunadamente pueden crecer, mutar, transformarse al amparo de la libertad de cátedra, permitirán hallar ecos que aquí no están mencionados.